En este video vamos a aprender a clasificar los objetos y su manejo en un lenguaje de programación, por ejemplo, Java. Recordamos que en la programación orientada a objetos, el primer paso es realizar la abstracción de los objetos que tienen características similares y agruparlos en clases. El primer paso es asignarle un nombre a estos objetos con características similares. Acá vemos un grupo de personas, la cual le vamos a llamar person en inglés. En segundo lugar, identificamos las propiedades, o también conocido como datos, variables, atributos, campos, entre otros nombres. Es decir, qué datos necesitamos guardar de estos objetos. Por ejemplo, vemos a Yamari, que es femenino y tiene 18 años. Por su parte también está John, masculino, de 25 años. Entonces podemos identificar estas variables, estos atributos, como nombre, sexo, fecha de nacimiento, respectivamente. Recuerden, no ponemos edad, nos conviene capturar la fecha de nacimiento para así a través del tiempo, de los años, ir calculando su edad. Este campo de edad entonces vendría a ser un dato que se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Y en tercer lugar, identificamos los comportamientos de estos objetos. También se les llama responsabilidades, métodos, operaciones, entre otros nombres. Estos objetos tienen comportamientos comunes, por ejemplo, hablar, reír. Entonces, vamos ya completando con la tercera parte de la estructura de una clase. Colocamos los métodos que va a tener nuestra clase. Ahora podemos empezar a codear con esta estructura, con este diseño. Sin embargo, tenemos buenas prácticas para poder implementar ciertas soluciones. Por ejemplo, si queremos trabajar la persistencia en base de datos, más conocido como CRUD, separamos la tabla de base de datos en una entidad en el código de lenguaje de programación con solo el nombre y sus atributos o sus campos. Aquí no están definidos los métodos. Los métodos los definimos en otra clase. La clase vendría a ser, por ejemplo, person.dao. Estaríamos aplicando aquí el patrón DAO. ¿De qué se encarga el patrón DAO? De gestionar el CRUD, es decir, el create, insertar nuevo registro en la base de datos o en la fuente de datos, listar, traer el registro de las personas de la base de datos o traer a un solo registro de la base de datos. También nos permite actualizar los datos de una persona. Este entero frecuentemente es el ID de la persona. Y también podemos eliminar esa persona a través de su ID de la base de datos. Entonces aquí hay una relación de dependencia. Persona DAO, ¿no? Necesita a person para que pueda trabajar, para que pueda hacer el CRUD. Entonces, el persona DAO requiere entonces de person. Quiere decir, depende de person. Y miren la flecha, ¿no? Flecha es similar a un anzuelo. La persona depende entonces del pez o del pez, ¿sí? Para sobrevivir. Entonces, la flecha va en función a la dependencia. ¿Quién depende de quién? En este caso, este person, DAO, depende de person. Primero, entonces, aquí viene un orden. Primero hay que crear
la clase person y en segundo lugar la clase person down. Aquí vemos todas las relaciones que tienen estos objetos. Herencia, para el polimorfismo, la dependencia que acabamos de ver, por ejemplo acá, orden, esta orden depende del cliente. Primero entonces construimos cliente y en segundo lugar esta orden. Asimismo tenemos la relación de asociación, la cual es usada si estamos tratando de un diagrama de entidades o de base de datos. Las relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Entonces, una clase tiene cuatro partes. El nombre de la clase, las propiedades o atributos en común de los objetos, asimismo, las operaciones similares o en común de los objetos. Podemos concluir que una clase es un molde o una plantilla donde a través de los métodos o operaciones me permiten manipular la data que están almacenados temporalmente aquí en estas variables o atributos. Esta plantilla o molde en Java tendría la siguiente estructura. El paquete que me permite ordenar nuestras clases, seguidamente la definición propia de la clase, la sección, seguidamente la sección donde vamos a colocar las variables o atributos de la clase y seguidamente pues la sección de métodos. Acá tenemos dos métodos, getName en este caso y setName, que son los famosos setter y getter. Esto sucede en programas formales como Java, C#, entre otros, ¿no? Programas como Python y otros lenguajes no necesitan los set y ni los gets. De la misma forma, debemos entender un objeto como una particularidad o una instancia de una clase. En este caso, según el código, P vendría a ser una instancia de tipo perso para trabajar temporalmente los datos para John. Para Mari necesitamos crear otra instancia particular para procesar los datos de Mari. Entonces, un objeto tiene significado y límites claros, es decir, de acuerdo a lo que se define para ese objeto, sus comportamientos o los métodos, es lo que este objeto va a realizar. Asimismo, un objeto posee estado. El estado es la foto del momento. Es decir, en este momento, John tiene cierta edad. El siguiente año va a tener otra edad. Va a cambiar. El nombre tal vez no, pero la dirección, teléfono, ciertos datos van a cambiar en el tiempo. A eso significa el estado de un objeto. Ya hemos visto el comportamiento que son los métodos. Y tiene otra característica del objeto que todo objeto es único. Por eso que aquí, cuando programamos orientado a objetos, a diferencia del estructurado, no manejamos un primary key, una llave primaria, porque la definición de objeto es que todo objeto es único. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en la memoria se separa un espacio para manipular los datos correspondientes a John para P y otro espacio en la memoria para trabajar los datos de Mari, es decir, P2.
Para nuestro ejemplo, el diagrama de clase sería el siguiente. Tenemos aquí person que está empaquetado, está dentro de una carpeta entities. También tenemos un helper llamado main. Este main, esta clase main tiene un método mains. Eso quiere decir que esta es una clase ejecutable. Se va a poder ejecutar, mientras que person no, es un componente. Se le llama a este tipo de clases. Miren cómo accedemos a los métodos o atributos de una clase a través de su objeto. En este caso, P de person está accediendo al método risa de la siguiente forma: p.launch. Ahora vamos a corear con rep, que es una plataforma en la nube. Abrimos el rep, nos vamos a ir a Start Coding, directamente a Corear, abrimos Java y creamos. A pesar que hay un botón para correr, les recomiendo que se acostumbren a correr con los comandos de Java. Javac para compilar todos los puntos Javas y Java con el nombre de la clase ejecutable, en este caso es main, para ejecutar el programa. Ahora vamos a crear una carpeta entities y aquí vamos a crear un archivo llamado person.java y aquí vamos a copiar el código. Este código lo pegamos acá y el siguiente código también cambiamos en main. Reemplazamos todo. Muy bien. Compilamos de nuevo. Y corremos. Tenemos el resultado de yo, está llamando a launch, y Mari también está llamando a launch, y cada uno está colocando el nombre más GGG. El nombre más GGG. Para cada objeto, el resultado es el nombre concatenado GGG. Estamos trabajando de modo anónimo. Podemos loguearnos con una cuenta de Gmail para que esto que hemos trabajado no se pierda. Cada vez que ingresemos con nuestra cuenta de Gmail, por ejemplo, se cargue todos los proyectos que tenemos aquí en Reps. Otro es GitHub, pero les recomiendo que ustedes pues instalen Java en su máquina, ¿no? Ya sea Linux o Windows. Yo trabajo con la versión 1.8 de Java.